En cuenta, presidente, senadores, ministros, están los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, con el que da respuesta con el que remite la respuesta que efectuó el director de Educación Pública, Rodrigo Gaña, en relación con un oficio que envió esta comisión a principios de año en que solicitaba información relacionada con los educadores y educadoras tradicionales de los pueblos Coya y Diaguita en la región de Atacama, y también respecto a la situación que afecta a diversos funcionarios de SLEP de Colchagua. Y luego los educadores de Coya y Diaguita de esas etnias habían no recibido la remuneración correspondiente a todo el año 2023, como recordará quizá el senador García. Y luego también de la misma subsecretaria, una respuesta que emitió mismo el director de Educación Pública subrogante, Patricio Leiva, a otro oficio de la comisión en relación con información de infraestructura y obras referidas a los establecimientos educacionales de SLEP Atacama, que eso fue en el contexto del análisis del protocolo de acuerdo para la aprobación de la partida de educación del año pasado, noviembre del año 2024. El protocolo es de noviembre de 2023. Luego hay diversas solicitudes de audiencia, presidente, del señor Gonzalo Baeza, en representación de la Fundación Educacional Colegio Británico St. Margaret. Él da cuenta de la situación que están experimentando ellos como consecuencia de haber cambiado la personería de la sostenedora, que había sido tradicionalmente una sociedad anónima, ahora formaron una fundación y han tenido problemas para obtener el reconocimiento oficial para esta fundación, ya que se entiende que es una nueva entidad y no la continuadora de la que era tradicionalmente, y solicita poder venir a esta comisión para exponer en mayor detalle estos temas. También de Macalia Humada, presidenta de la Asociación de Funcionarios de AEM, ella pide poder ser escuchada en relación con la situación de la SLEP Marga Marga, y esto en relación con la modificación de la ley 21.040. De Camila Escarabello, ella representación de la Red Latinoamericana y del Caribe por Derecho a Educación de Niñas, Niños y Jóvenes, en situación de enfermedad, tratamiento médico y especialización domiciliaria, la denominada Red LASECH. Solicita poder ser recibido, poder poner en tabla, en la comisión el proyecto de ley que reconoce la pedagogía impartida en escuelas y aulas hospitalarias como modalidad educativa, proyecto que se analizó en algunas sesiones durante el año pasado. También de Jesús Borges Aninao, profesor director de la Escuela Cárcel Manuel Rojas de la ciudad de Temuco, que solicita poder concurrir a esta comisión para dar a conocer los desafíos de la educación en contexto de encierro. De la señora María Teresa Romero Arrau, directora ejecutiva de la Organización de la Sociedad Civil Escuelas Abiertas, ella solicita que se ponga en tal el proyecto de ley que facilita la creación de nuevos establecimientos educacionales, boletín 16.743, y también se recibió en audiencia para exponer las necesidades y demandas que han recogido a través de su vínculo con las familias en los territorios. Y finalmente del señor Michael Umaña, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Educación Pública, FENTRAEP. Ellos lo solicitan audiencia para exponer sus puntos de vista en relación con el proyecto de ley que ya despachó esta comisión en general, que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre la administración e instalación del sistema de educación pública. Hace presente que esta federación representa a las y los trabajadores de la educación, docentes, asistentes de educación administrativa y de jardín y PTF que cumplen funciones de servicio local de educación pública, que ya se encuentran en pleno funcionamiento, por lo que consideran relevante poder entregar su opinión y observaciones al respecto. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Antes de iniciar entonces la tabla del día de hoy, y respecto de las solicitudes de audiencia, sobre todo, que es un número bastante extenso, yo no sé si vamos a poder acogerlas todas, siendo muy importantes las temáticas que nos plantean. Vamos a revisar con la Secretaría posteriormente. Hay algunas que tienen que ver con la 21.040, que ya, como se sabe, cerramos hace 3 semanas el ciclo de audiencia, que dejamos 2, recuerdo, que íbamos a ver en la discusión en particular. Y en algunos casos probablemente vamos a tener que pedirle que nos hagan llegar algún informe, y tal vez va a ser eso lo que vamos a poder hacer, porque de otra manera no se puede con la cantidad de proyectos que debiéramos tener en el segundo semestre. A propósito de la 21.040,
yo entiendo, la semana anterior, por las razones personales que yo tuve, no pudimos tener la sesión, perdón, la última, porque claro, la anterior fue semana regional. Y en la última de sesiones estuvo la subsecretaria. Yo entiendo que el compromiso que nosotros teníamos, usted me corrige, señor secretario, era que íbamos a escuchar al Ejecutivo para ver manera cómo el Ejecutivo se hacía cargo de las temáticas planteadas por los senadores y por nuestros invitados, entendiendo que el proyecto está aprobado, que está en estado de tabla, para los efectos de ponerlo en discusión en general. ¿No? Yo entiendo que yo me quedé tranquilo con que lo que abordó la subsecretaria, que se hizo cargo mucho de los temas, probablemente puede que exista algún tema en donde no hayamos tenido un consenso, pero nunca se dijo que aquí había una condición para que se discutiera en sala de que teníamos que concordar las indicaciones, porque yo eso no lo he visto tampoco nunca. Entonces yo siento que bueno que esté el presidente de la corporación también para ver cómo procedemos a continuación. Y desde luego está el ministro a quien le damos la bienvenida y la palabra. Y luego al senador García y luego al secretario. Perfecto. Sí, presidente, bueno, primero saludarlo y por su intermedio también a los senadores García y Velázquez. Hace tiempo que no nos veíamos. Efectivamente, cuando tuvimos la conversación previa a la votación en general en la comisión, que me tocó conversar con cada uno de ustedes, incluyendo también al senador Sangüesa, senador Espinosa, la propuesta tenía relación con poder someter a votación en general el proyecto para poder ir avanzando en el trámite y buscar un espacio temporal suficiente que nos permitiese identificar primero los nudos críticos, haciendo síntesis de alguna manera de lo que fue la etapa de audiencia, y al mismo tiempo aproximando acuerdos mayoritarios en los distintos temas, estableciendo claramente que en algunos temas probablemente no vamos a tener acuerdo, digamos. De hecho, nosotros identificamos muy claramente que hay asuntos como, por ejemplo, las modificaciones al artículo 10º transitorio que van a tener harta discusión. Y nos van a tener concentrados probablemente una parte importante de lo que va a ser la etapa de discusión en particular. Claramente el ánimo no es avanzar a matacaballo ni nada por el estilo, pero nosotros entendemos también lo mismo, ¿no? El periodo de trabajo de indicación es clave para nosotros porque eso nos establece también el marco temporal de la iteración interna que el Ejecutivo siempre le corresponde hacer entre Ministerio Sectorial, Dirección de Presupuesto y Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, para nosotros también es relevante, presidente, por su intermedio, considerar eso, porque requerimos también establecer los marcos temporales para ir modulando las conversaciones que se están teniendo con los equipos técnicos de ustedes, tanto con la oposición como con el oficialismo, para que esto tenga también el espejo de trabajo técnico con la Dirección de Presupuesto y la SECPRES. Por lo tanto, sería prudente, creo yo, y me permito sugerirlo, que podamos poner en tabla la votación en general y que nos demos el plazo de indicaciones para que podamos trabajar ya directamente las indicaciones en el ámbito de el criterio que acordamos. Mayor acuerdos posibles y discusión en los temas en los que probablemente no tengamos una aproximación plena. Esa es la disposición y yo creo que y les pediría por su intermedio, presidente, que podamos considerarlo para poder avanzar y establecer los marcos temporales necesarios para que esto avance. Yo me imagino que el plazo de un mes puede ser bien razonable para que nos demos el tiempo suficiente de acordar todo lo que sea posible acordar. Senador García. Muchas gracias, presidente. A ver, primero por lo general, respecto de la votación en sala de la 21.040, yo lo que entiendo que tenemos pendiente es una conversación con el ministro, con sus equipos, la subsecretaria, porque lo que nos preocupa son las cosas que no están en el proyecto. Esa es una cosa bien concreta, que algunas de ellas probablemente no son tan fáciles de resolver. Por ejemplo, esto que solicitan muchos funcionarios de los departamentos de educación municipal claro, lo que se llama la masacre ahora. Entre digamos, algunas materias referidas a la 21.040. Pero también yo entiendo que el acuerdo es que vamos a conversar sobre los proyectos de ley que están presentados. Bueno, de hecho hay algunos, no todos, a ver si logramos un itinerario, en fin. Eso. Yo también lo digo ya como presidente del Senado,
nos interesa que estos proyectos vayan a la sala, porque a veces nos cuesta tener proyectos de ley así macizos, contundentes, que rindan cuenta de lo que es el trabajo de las comisiones en realidad. Así que tampoco estoy por que esto se alargue, se prolongue, pero sí que tengamos esa conversación que yo tenía entendido que la teníamos convenida. Y lo segundo, presidente, ya esto es respecto de la cuenta, en estas solicitudes de audiencia hay una del señor Gonzalo Baeza en representación de la Fundación Educacional del Colegio Británico San Margaret. No lo conozco, no sé de dónde es este colegio, pero él plantea una cosa que es como bien, o sea, como que cuesta creer que nos ocurran estas cosas. O sea, pasaron de ser sociedad anónima a fundación, tal como lo mandata la ley, pero están teniendo problemas para el reconocimiento oficial. No sé si ellos habrán hecho alguna cosa, una escritura mal, no le habrán dado continuidad eh, de la sociedad anónima a la fundación, lo desconozco, pero yo sugiero que podamos oficiar solo para conocer lo que ha ocurrido. Me imagino yo en este caso tendría que ser a la subsecretaria de Educación. El ideal sería, no sé, a la respectiva Secretaría Regional Ministerial, pero como no sabe, yo realmente no sé este colegio de dónde es, no sé de qué región es. Ah, es de Viña, ya. Pero yo sugiero que para que tengamos una información oficial, qué es lo que ocurrió. Eso, presidente. Gracias. Solamente en relación, dos cosas, en relación a lo que dijo el presidente del Senado, la carta obviamente se resume, es bastante extensa, y el problema que tienen, según lo que ellos plantean, es con el RBD, en el sentido de que ellos lo único que hicieron fue cambiar la naturaleza jurídica de la institución sostenedora de sociedad anónima a fundación, pero, según la información que ellos proporcionan, se le están pidiendo como hacer todo de nuevo y no hacer simplemente un traspaso como sin solución de continuidad, salvo el tema del cambio del RBD. Y respecto de lo que ha planteado el presidente en primer término, en cuanto a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 21.040, recordar solamente, como secretaría, efectivamente, que en la sesión del día 12 de junio del año 2024 concurrió la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y ella hizo una extensa exposición en relación a tres aspectos que en su concepto tenía que abordar la discusión en particular del proyecto de ley, que eran los funcionarios de los DEPROP y su participación, el tema de infraestructura y luego lo relativo a la autoridad y funciones de la Dirección de Educación Pública. Y efectivamente, como ha dicho el senador García, de dicha exposición hubo temas que, en concepto de algunos senadores, no quedaron suficientemente resueltos. El proyecto efectivamente está, la Secretaría cumplió con el compromiso que habíamos acordado, de que una vez que se desarrollara esa audiencia con la subsecretaria, envió el informe a la cuenta. Eso ocurrió el día de ayer, no pudo haber sido antes porque antes no había sesión. Ayer se envió a la cuenta, en consecuencia el proyecto está en estado de tabla. En estado de tabla, que es lo que usted determina los días lunes con los diferentes comités, cuál es la tabla que se fija para los días martes y miércoles de cada semana. Pero el proyecto ya está en condiciones de ser discutido en general por la sala. Yo sugeriría, precisamente lo dije al comienzo, como está en estado de tabla, no está el senador Sangüesa, quien había manifestado también algunos puntos acá, que nos diéramos, o sea, podría quedar perfectamente, si le parece al presidente, y se habría que conversarlo con los comités, que quede para la próxima semana, antes de la regional, previo, sí, una conversa de los 5 senadores. Como no vamos a tener sesión el próximo miércoles por la cuenta pública del Congreso, entonces podríamos dejar un espacio en comité y ahí despejar esos puntos. Yo entendí que habían quedado claros en la conversación de la subsecretaria, pero si hay algo más que precisar, yo no tengo ningún inconveniente. Y es más, en el punto que plantea el senador García respecto de agenda de temas que han sido planteados, yo hay algunos temas que, se lo dije al senador Sangüesa, yo estoy por concurrir a algún acuerdo. Yo creo que en materia de admisión nosotros tenemos que hacer algunas correcciones. Yo visualizo algunas, se las dije a la subsecretaria la ocasión anterior. Entonces, yo creo que objetivamente no hay una condición pendiente para que este tema se vea en sala. Y además el ministro ha mostrado una disposición y apertura a hacerse cargo de buena parte de los temas. Eso por mi parte. Lo otro, como estamos en puntos varios, inmediatamente le doy la palabra al senador Fidel Espinosa. Yo quisiera citar también o invitar acá a la JUNAEP por varias razones. Lo que nos ha planteado el senador García, que yo comparto, de becas indígenas, que es transversal a todas las regiones prácticamente,
y sobre todo por algunas irregularidades que hemos conocido en los últimos días que afectarían, digo, a la institución, a la JUNAEP, en cuanto a algunos cambios de contrato, eh, pero por sobre todo respecto a los kits de útiles escolares que se van a entregar con un desfase, ministro, de varios meses. El segundo semestre van a llegar los kits escolares que tendrían que llegar en marzo. O sea, se dice que no puede haber trato directo y que esto es solo un tema de licitaciones, pero yo creo que cuestiones como esta, de esta importancia para todos los estudiantes del país, no pueden quedar al vaivén de que tuvimos problemas con los oferentes. No sé, yo creo que ahí tenemos un problema serio. A eso agreguémosle que reiteradamente el senador Espinosa ha planteado que no se han respondido los oficios por parte de la JUNAEM. Entonces yo creo que ameritaría que invitemos para la semana próxima o legislativa. Presidente, un segundo antes que le ofrezca la palabra al senador Espinosa. ¿Se acuerda entonces enviar el oficio a Subsecretaría y al Ceremi de Viña del Mar, Por supuesto. de la quinta región, por el tema del Colegio San Margaret? Presidente, sobre el punto del Colegio San Margaret, por la naturaleza de la discusión, mi impresión es que yo sugiero que enviemos los antecedentes desde la comisión, que haya enviado el sostenedor, a la subsecretaría. Creo que esto es algo que tiene que revisar la División de Planificación y Presupuesto, más que la ceremonia respectiva, a propósito de la unidad de reconocimiento oficial que está allí, que creo que es más pertinente que técnicamente lo aborde, y podamos responder en el marco de la invitación que se está proponiendo, quizás con la propia subsecretaria, conmigo, y podemos invitar al jefe de la División de Planificación y Presupuesto para que pueda profundizar al respecto. Me atrevo a sugerirlo, porque además estamos en una situación en la que la Ceremi de la región metropolitana, de la región de Valparaíso, está con subrogancia. Entonces yo... Bien, damos la bienvenida también al diputado Ulloa, que nos acompaña por el tema que está en la tabla a continuación. Senador Espinosa. Dos temas muy puntuales en puntos varios, aprovechando la presencia del señor ministro. A mí me gustaría sumarme a lo que usted ha insinuado recién, a que podamos invitar en la próxima sesión a la directora de la JUNAEP. Las acusaciones y denuncias vertidas en las últimas horas por el exdirector de la JUNAEP son a todas luces gravísimas y desde mi punto de vista bastante irresponsables, porque yo en esta misma comisión he señalado con firmeza que la actual directora, la cual nosotros la conozco por motivos laborales, ha cumplido un rol bastante importante para poder subsanar graves yerros que provocó el exdirector de la JUNAEP en la gestión del segundo gobierno del presidente Piñera, que le costaron miles de millones de pesos al Estado. Se estipula que fueron más de 5.000 millones de pesos que debió pagar la JUNAEP, vuelvo a insistir en ello, producto de finiquitos a más de 2.000 manipuladoras de alimentos de la región de los lagos. Caso en el cual estuve directamente involucrado apoyando a las manipuladoras, pero que terminó con un daño y un perjuicio fiscal tremendo. O sea, para mí la pregunta que yo me haría es si el señor Toá qué intereses tiene detrás. Porque a mí me han dicho que el señor Toá formó consultoras, ¿no es cierto?, con exfuncionarios de la JUNAEP con posterioridad y hoy día está haciendo acusaciones que son a todas luces gravísimas, pero que tienen, desde mi punto de vista, otros objetivos y que se enmarcan dentro de los procesos que se van a llevar a cabo en los próximos meses en la propia institución, porque él está asesorando claramente, desde mi punto de vista, está asesorando a empresas ligadas a la JUNAEP. Entonces encuentro muy impresentable, que no tiene moral, y lo digo aquí con mucha claridad, el señor Jaime Toá, que era de mi propio partido, no tiene ni una moral para venir a cuestionar el trabajo que está desarrollando la JUNAEP, porque en otros años también, y eso quiero que el ministro lo confirme o lo desmienta, pero en otros años también hubo retraso importante en la entrega de útiles escolares, producto que en esta ocasión, lo que yo tengo entendido es que esto se ha generado producto que la empresa que iba a ser la adjudicataria de la licitación no cumplía con los estándares mínimos para poder entregar una buena respuesta al proceso licitatorio. Y lo segundo, manifestarle con molestia al ministro, pero con el cariño que siempre le he tenido y respeto, pero con molestia. Tenemos un grave problema en la educación, lo hemos dicho en el país. O sea, yo lo que siento es que en mi región, se lo digo, ministro, mirándolo a los ojos, no puede ser que el Ministerio de Educación sea un búnker de un partido político. Te lo digo de verdad. O sea, lo que está ocurriendo de nuevo, a pesar de que usted hizo esfuerzo cambiando Ceremi, cuando venían personas cuestionadas de democracia viva que instalaron nuestra región, hoy día se ha transformado en un búnker. O sea, haga usted un análisis de lo que está ocurriendo en la región de los lagos. Se va a dar cuenta de lo que mi molestia radica en que no están colocando a los mejores, sino que solo a los que pertenecen a un partido político
del Frente Amplio y eso ya nos tiene bastante complicado. Yo sé que no es un tema para discutirlo acá, pero sí me preocupa porque los temas de educación son los que deben hoy día convocarnos, y sobre todo la educación pública. Y en mi región hay una preocupación por un tema netamente político más que mejorar la educación. Señor presidente. Bien. Señor ministro, le doy la palabra y pasamos Al punto, sí. también al tema, primer o sea, punto de la tabla. ¿Intervengo y después presento? Ya, correcto. perfecto. Gracias, presidente. Sí, dos cosas. Sobre lo último que señalaba el diputado, o sea, el senador Espinosa, voy a tomar en consideración el tema, también voy a conversar con el senador para poder interiorizarme más sobre lo que nos señala. Por cierto, es una preocupación y tal como él lo señalaba en otras ocasiones, nos ha tocado también abordar problemáticas de estas características en el territorio. Sobre lo de Junaep, yo quiero ser enfático en esto, presidente. Es cierto que tenemos un retraso en la planificación de la entrega de los útiles escolares. Es cierto también que no es verdad que la razón es que se objetaron las bases de licitación por parte de la Contraloría. Lo que hubo fue una licitación desierta. Por tanto, también se parte la información trasladando una cierta irregularidad a un proceso que en realidad es normal. Hubo una declaración de licitación desierta porque, tal como lo señala el senador Espinosa, los proveedores que estaban participando del concurso de la licitación no cumplieron con algunos requisitos establecidos por las propias bases. Haberla adjudicado sería una irregularidad administrativa, ¿no? Luego, uno tiene dos opciones administrativamente. O hago un trato directo o vuelvo a licitar. Estamos hablando de un proceso que estaba considerado para 2 años, es decir, la planificación consideraba licitar para 2 años completos, había cuenta de que ya el próximo año no habría que hacer una nueva licitación, además era un proceso de eficientización de los procedimientos y de los recursos. Y en ese sentido, entonces, presidente, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué habría ocurrido de haber licitado por 24.000 millones de pesos la compra, la adquisición de materiales a empresas? Hoy día lo que estaríamos discutiendo es un trato directo de 24.000 millones y lo impresentable que sería eso desde el punto de vista administrativo. Lamentablemente esto tiene un impacto en los estudiantes, pero tal como alguien recordó, esto no está fuera de precedentes. Si uno mira los procesos de entrega de los útiles escolares, esto tiene periodos de entrega. Nunca los materiales se han entregado siempre en un mes, en un momento particular del año, y no todos han sido en el mes de marzo. De hecho, quien hace la denuncia, siendo director en la época, el año 2022, cuando a nosotros nos correspondió asumir el gobierno el 11 de marzo, en marzo los procesos no estaban concluidos. De hecho, los materiales se entregaron entre septiembre y diciembre del 2022. Entre septiembre y diciembre del 2022. Por lo tanto, a mí me sorprende nuevamente que se rasguen vestiduras con no sé qué fines, digamos, respecto a procesos que tienen este tipo de eventualidades. Son licitaciones de miles de millones. La Junaep es una institución que moviliza demasiados recursos. Por lo tanto, esto siempre tiene que ser tomado con mucha cautela y con mucha responsabilidad, presidente, por su intermedio. Lo señalo también a propósito de las otras denuncias respecto a el preinforme de Contraloría. A mí me sorprende profundamente, presidente, que se conozca públicamente y que circule por la prensa un preinforme de la Contraloría, que por la naturaleza propia de los procedimientos de la Contraloría es un informe que es secreto, que es reservado. Nosotros tuvimos una conversación con la Contralora el día lunes, de hecho conversé con ella el día domingo, telefónicamente a propósito de que ahí supimos que la prensa ya tenía acceso a contenidos del preinforme. Yo le puse sobre aviso a la Contralora. Estoy autorizado para comentar lo que estoy comentando, esto lo hemos acordado con la Contralora. Y efectivamente, la Junaep, yo le pedí a la directora de Junaep que iniciara un procedimiento administrativo respecto a buscar eventuales responsabilidades al interior de los equipos de Junaep por la filtración, y la Contralora está en el mismo proceso, digamos, desde la Contraloría, porque nos parece grave que un informe que ni ella ni yo conocemos, además. O sea, es muy complejo lo que está ocurriendo, porque se devela contenido de un preinforme que además no es concluyente, que está en plena etapa de iteración técnica con la institución que está siendo fiscalizada para descargos que pueden cambiar el contenido inicial del preinforme. Por eso es un preinforme de observaciones, ¿no? Entonces, yo como ministro de Educación no he querido pronunciarme porque soy respetuoso de los procesos y las instituciones, siempre lo he señalado, en distintas aristas y en distintos temas,
y obviamente cualquier análisis lo vamos a hacer una vez que contemos con el informe final de parte de la Contraloría, tal como lo acordamos con la Contralora, quien pidió más tiempo precisamente de abordar el tema, porque una parte esencial que tiene que ver con los flujos de pago tienen que ser mirados en el contexto del periodo completo, y eso implica mirar demasiada información que va a requerir más tiempo. Y yo esperaría que esto se controle, digamos, como parte de la discusión, porque de verdad no quiero llegar a la conclusión de que estamos frente a presiones, frente al eventual envío, algo hizo mención el senador Espinosa recién, de las bases de licitación del programa de alimentación escolar que justamente va a ocurrir en este contexto. Y si uno mira para atrás, año a año, es justamente junio, julio, los meses en los que se levantan conflictos, y el otro mes, y lo anticipo, va a ser diciembre, que es la fecha en que se adjudica el programa de alimentación escolar. Entonces, yo espero que no tenga que ver con eso, pero las casualidades suelen no existir. Entonces, yo espero que hoy día nos pongamos serios y que esperemos que la Contraloría emita su informe final, y con el informe final saquemos las conclusiones y tomemos las medidas necesarias. Yo no me pierdo. Si hay irregularidades que impliquen tomar decisiones drásticas, yo como ministro me voy a hacer cargo de que se tomen. Lo que no puedo hacer es tomar decisiones cuando no tengo ni siquiera a la vista el informe final y no es conocido el preinforme, considerando la naturaleza de ese preinforme, que es reservado y confidencial. Dicho eso, presidente, entonces me gustaría pasar al punto de la tabla, que tiene relación con... Senador. Brevísimo. Gracias. Sí, claro, claro. Bueno, con todo lo importante que se ha dicho acá respecto a las decisiones que se van a tomar, con los informes, con lo que corresponda, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con procedimientos de estas licitaciones que debemos tomar, porque si no se van a repetir esta historia y lo que creo que nos importa a nosotros es cómo aquellos materiales, productos sensibles, pertinentes, llegan en los plazos y en los tiempos. Entonces, no sé, pues habrá que buscar la manera, si se licita para 2 años, la entrega a los alumnos pensando en 2 años de escolaridad, buscar la manera de, porque esto viene ocurriendo de gestión en gestión, algunos más acertados, otros menos acertados, pero finalmente, después de los análisis y la crítica política, técnica y lo que corresponda, las medidas que se toman no son muy provechosas y volvemos a repetir la historia. Muy bien. Gracias, presidente. Concordando totalmente con lo que dice el senador Velázquez, bueno, precisamente la licitación tiene el tamaño que tiene porque son 2 años de licitación, precisamente para no estar licitando todos los años y que el flujo se normalice y podamos tener los tiempos suficientes para poder ir haciendo este proceso con la diferencia temporal suficiente para que no tengamos problemas año a año. Y a veces pasan otras cosas, ¿eh? O sea, parte de los problemas del 2022 fueron el que los proveedores tuvieron dificultades logísticas por el año en el que se dio el proceso de entrega de materiales. Siempre hay situaciones y eventualidades. Lo que hay que hacer, como lo dice usted, es reducir al mínimo esa... exacto. Dicho eso, presidente, entonces pasamos al contenido tal como usted nos solicitó. Estamos hoy día presentando el proyecto de ley que incorpora a la provincia de Chiloé entre las provincias beneficiarias del Programa Especial de Integración Territorial, que es un beneficio de la JUNAEP. Está en la ley 18.861, como podrán ver en la siguiente lámina, que no aparece. Se establece entonces la beca de integración territorial, que es un programa especial destinado que actualmente a estudiantes de escasos recursos de las comunas de Juan Fernández, las provincias de Coyhaique, General Carrera, Capitán Prat, Isla de Pascua, Palena, Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. Esta beca tiene como objeto poder contribuir a las condiciones económicas que los estudiantes de esos territorios puedan tener para poder llevar adelante, continuar con sus estudios en establecimientos educacionales, obviamente reconocidos por el Estado, que pertenecen tanto a la educación media, técnico-profesional, educación especial, también la educación superior, y también en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, según lo que establece la propia ley. ¿Por qué estamos discutiendo este proyecto? Precisamente porque Chiloé no es parte del diseño original de esta normativa, a pesar de que claramente es un territorio, una provincia, que tiene una dificultad de conexión, existe demanda insatisfecha, producto de no tener a disposición necesariamente todos los establecimientos educacionales, sobre todo aquellos de nivel superior, en la misma provincia para poder desarrollar sus estudios. Por lo tanto, es un territorio que está sujeto a
permanente movimiento de estudiantes desde el archipiélago al continente para desarrollar sus estudios, tanto de media como de superior. Y por otro lado también acceden a otro tipo de becas, como por ejemplo la beca de residencia familiares, entre otras, que les ayuda precisamente a insertarse en los procesos cuando existe demanda insatisfecha por distintas razones. En ese sentido, entonces, con estas características particulares, los estudiantes del archipiélago Chiloé y las comunas de la provincia deben, a juicio nuestro, ser incorporados, habida cuenta de la realidad socioeconómica del territorio, los problemas de conectividad que justifican plenamente esta incorporación. Naturalmente, lo que nosotros pretendemos es que ellos puedan asegurar la continuidad de estudio y, por tanto, garantizar la trayectoria educativa completa y la garantía del derecho a la educación. En ese sentido, entonces, el proyecto de ley modifica el artículo 56 de la ley 18.681, incorporando a Chiloé en el listado de las zonas que son beneficiarias de estas becas. Con esta medida se asegura también la igualdad de oportunidades para los estudiantes que residen en Chiloé, contribuyendo a la prosecución de estudios de enseñanza media, superior y especial, sobre todo cuando estos tienen que trasladarse a otros territorios a continuar sus estudios. También se modifica este artículo en la ampliación del supuesto de hecho de la aplicación de la norma que crea la beca de integración territorial, en el sentido de que no solamente va a aplicar cuando las localidades respectivas no tengan los niveles o modalidades y especialidades educacionales a lo que alude la norma, sino también cuando éstas resulten insuficientes, es decir, cuando por demanda insatisfecha también los estudiantes tengan que buscar alternativas fuera del territorio. Por otro lado, también se reemplaza la referencia, esto es una actualización normativa a propósito de los cambios institucionales que hemos vivido como país, donde se planteaba la figura del intendente regional, que claramente ya no existe, por la figura del secretario regional ministerial de educación respectivo. Inicialmente era el intendente quien le pedía al secretario regional ministerial participar del espacio del comité, ¿cierto?, que evalúa esto, pero claro, quien era el destinatario del rol era el intendente que mandaba al secretario regional ministerial. Hoy día lo que buscamos es finalmente normalizar esto, definiendo que la figura del secretario regional ministerial es la persona que representa al Ministerio de Educación en este caso y al territorio en aquello. Por otro lado, para que esto sea factible, se requiere hacer una modificación respecto al aumento máximo de las becas disponibles, porque esto va a incorporar un nuevo territorio y por tanto incorpora un nuevo N de beneficiarios. En ese sentido, se aumenta el cupo máximo de becas disponibles en 1.000 unidades para el año 2024. Esta es una adecuación normativa realizada en la 20.640, que es la ley de presupuesto del sector público, correspondiente al 2024, que permite la aplicación de la ley desde su entrada en vigencia. ¿Qué es lo que hace esa modificación? Primero, establece que se modifica el guarismo que establece la ley, la glosa de la ley de presupuesto respecto al N total de potenciales beneficiarios. Esto está planificado con demanda cubierta al 100%, es decir, sin demanda insatisfecha, es decir, todos los estudiantes de los territorios originalmente pertenecientes a la beca de integración territorial están considerados en el N que aparece en la glosa de la ley de presupuesto. Lo que estamos haciendo hoy día es cuantificar el N total de potenciales beneficiarios de Chiloé que se incorporarían a la beca, y sobre esa base se pide el aumento de los 1.000 cupos en la glosa de la ley de presupuesto. El mayor gasto fiscal que rogue la ley durante el primer año de estos 1.000, los 1.000 son de Chiloé. El mayor gasto fiscal durante el primer año presupuestario, es decir, durante lo que corresponde a lo que queda del 2024, se va a financiar con cargo a la partida del Ministerio de Educación, es decir, va a ser con una resignación presupuestaria, y cuando este gasto no pueda financiarse con los recursos señalados, se va a suplementar por parte del Ministerio de Hacienda para poder cumplir con la implementación de esto durante el año en curso. Se señala además dónde está la asignación. Hoy día tiene un cupo máximo de 2.531 becas, con lo que estamos proponiendo esto debería aumentar en 1.000 cupos nuevos, por lo tanto el presupuesto actual está programado de 4.178 millones para 2.531 estudiantes. Con la incorporación de Chiloé aumentan en 1.800 millones más, que en este primer año, en lo que resta del año, va a ser reasignado de la partida de educación o del Tesoro Público en caso de ser necesario, para aumentar estos 1.000 estudiantes. Con todo, y en régimen, es decir, en el año 2025, el total de la beca pasará a contener un total de presupuesto de 5.978 millones para 3.531 estudiantes a partir del año en que
se inicie el régimen como lo he señalado anteriormente. En conclusión, presidente, con la incorporación de la provincia de Chiloé entre las zonas que se identifica como parte de los beneficiarios de la beca de integración territorial, viene a resolverse un tema de justicia, incorporando un territorio que tiene una complejidad y una conectividad muy, muy dificultosa. Se amplía el supuesto de hecho del artículo 56 para que se puedan actualizar los criterios sobre los cuales se entrega la beca de integración territorial, que también es un ejercicio de modernización relevante. Se actualiza el texto respecto a la figura del CEREMI y además se incorpora en el presupuesto los 1.000 beneficiarios, que nos lleva a un total de 3.531 beneficiarios. Presidente, esos son los contenidos del proyecto de ley. Yo quiero destacar en esto, y da la casualidad, ¿no?, de lo que estábamos discutiendo recién, que esta ha sido una iniciativa que ha impulsado la directora de la JUNAEV con harta fuerza, es un trabajo que ha hecho en conversación además con los parlamentarios del territorio, en particular con, bueno, el senador Espinosa, también con el diputado Ulloa, que está acá presente, con quien además el ministro de Hacienda comprometió desarrollar este proyecto de ley en el marco de la discusión presupuestaria del año 2024. Por lo tanto, creo que es relevante, algo que va a tener un impacto social súper importante en un territorio deprimido, que muchas veces está abandonado o se siente lejano. Venir a resolver estos temas tiene una justicia, tiene un sentido de equidad, de conexión, efectivamente, tal como lo señala el nombre mismo de la beca, que es la integración territorial, y es relevante señalarlo para efectos del conocimiento de la comisión. Es cuanto puedo señalar, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, yo voy a proponer a la comisión que este proyecto pueda ser aprobado el día de hoy. Ahora estamos viendo con el secretario que tenemos un tema reglamentario, sí, que debiéramos, si es que hay acuerdo en los miembros de la comisión, naturalmente, solicitar a la sala ex post, se ha hecho otras veces, sin perjuicio que lo hemos despachado, si hubiera acuerdo para ello, que nos autorice, ¿no es cierto?, que pueda ser visto en general y particular el proyecto. Dado que es, como lo he dicho, ¿Cuál es la complejidad que tiene? que tiene 2 artículos y uno transitorio. Si fuera un solo artículo no habría ningún problema y no hay que pedir autorización a la sala. Pero como tiene 2 artículos, tiene más de uno, hay que pedir autorización a la sala. Entonces, el proyecto lo podemos dejar aprobado, pero no quedaría en condición de tabla hasta que nos den esa autorización, que no creo que haya ningún problema. Se trata de un... Sí, senador. Además tiene que ir haciendo. Le voy a pedir la palabra Sí. después para intervenir sobre el proyecto, Sí, pero, sí. pero quisiera proponer que pidiésemos la autorización hoy día para dejarlo listo hoy día. O sea, la idea sería pedir la autorización hoy día y poder sesionar cortito en paralelo a eso a las 6 de la tarde para sacarlo. No, si lo podemos despachar... en la sala mismo. No, nosotros podemos dejarlo despachado en la comisión ahora. Nosotros podríamos dejarlo despachado totalmente ahora, solo que no se va a mover ni a Hacienda ni a la sala hasta que tengamos esa autorización, como bien lo sabe el presidente de la corporación. Pero, ¿por qué hago esta propuesta? Porque la Cámara recibió 109 votos a favor, ninguno en contra. Y como simplemente una incorporación de esto, bajo la misma modalidad que están todos los otros territorios especiales, y claramente aquí la integración territorial es un tema de la esencia, como ha planteado el senador Espinosa, es que yo creo que debiéramos, sin perjuicio que intervengan los colegas en el fondo del proyecto, ya lo hizo el ministro, entonces simplemente hago esta propuesta de cómo despacharlo. Porque no sé si... no tiene mucho sentido dilatarlo más. La próxima semana no vamos a tener sesión porque tenemos la cuenta del Congreso. Entonces, mi propuesta es dejarlo despachado el día de hoy. Sí, señor. De acuerdo a este procedimiento que se ha hecho, como lo ha dicho el señor presidente de la comisión, se ha hecho en otra oportunidad en que la comisión ex post al despacho de un proyecto de esta naturaleza, que no son proyectos de mayor complejidad, solicita a la sala, para que se cumpla con los requisitos, la autorización para discutir en general, y en particular eso significa que nosotros, si en el caso que así se procediera, se despachara en la sesión de hoy día, lo mandamos a la Comisión de Hacienda. Hacienda lo podría ver eventualmente el día lunes de la próxima semana, el martes, no sé, el martes en la mañana, y se pudiera ver en sala el martes próximo en la tarde, porque al parecer no es un proyecto que presenta mayores complejidades. Entonces eso podría así operar, pero hay que cumplir con estas cuestiones reglamentarias, por decirlo de alguna forma. Lo dejamos despachado hoy día, si les parece, pero yo escuchar la opinión de los senadores. Lo que pasa es que como no hay ningún tema, ningún cuestionamiento a este proyecto, es de justicia, como lo ha dicho el ministro, esto siempre debió haber quedado incorporado. Efectivamente, son altos recursos porque pasa a ser la isla de Chiloé el componente principal ahora de esta beca. Sí, y solamente agregar que desde el punto de vista también formal,
hay que hacer cuatro votaciones. Primero aprobarlo en general, después votar los 2 artículos permanentes y el artículo transitorio, en particular. Salvo que la comisión estimara que es la misma votación para todo y se deja constancia, obviamente, en el informe que se votaron en particular los artículos Si correspondientes. se acoge la propuesta, yo lo sometería a continuación en general y ahí cada senador a sus intervenciones. Senador García. A ver, presidente, primero respecto del proyecto, yo no voy a poner ninguna dificultad. Además, nosotros estamos convocados en Hacienda este jueves, extraordinariamente. O sea, incluso una conversación con el senador Ricardo Lago, que está presidiendo Hacienda, podría significar que lo despachemos este jueves y lo tengamos en sala. Yo sí quiero señalar lo siguiente, para no retrasar el proyecto. A mí esto de incorporar la frase o resulten insuficiente no es de todo mi agrado. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que habiendo niños o jóvenes que cumplan con los requisitos, pero que se van a estudiar a otra ciudad, porque aun cuando hayan dentro de su comuna, en fin, aun cuando hayan cupos, los papás tienen el derecho preferente de elegir la educación de sus hijos. Entonces, si un papá, por distintas razones, más todavía en las condiciones de la isla, quiere mandarlo a Puerto Montt, a mí me parece que la beca la debe obtener. Además, porque muchas veces la gente toma estas decisiones por otras circunstancias, porque tiene un familiar en la ciudad más grande, porque le queda más cómodo, porque le queda más cerca, en fin. Entonces, yo simplemente quiero incorporar, lo puedo hacer en la sala, pero también lo puedo hacer aquí, si es que me lo permiten antes de despachar el informe, de que yo entiendo que la expresión resulten insuficientes comprende también cuando los niños salen a estudiar cumpliendo los otros requisitos, porque aquí lo fundamental es que sean estudiantes de escasos recursos. Escasos recursos, residentes en los territorios determinados. O sea, a mí eso me parece súper clave. Segundo, y esto ya es una cosa esto en relación con el proyecto. Reiterar ahora que ya estamos en sesión la necesidad de aumentar los cupos de las becas indígenas. Yo pensé que estábamos en materia de becas indígenas con el 100% de cobertura, pero estas últimas semanas me han llegado varios casos en la Araucanía de niños con buenas notas, con buenos rendimientos, de escasos recursos y que no están teniendo la beca. Entonces yo quisiera que, así como se hace un esfuerzo en favor de Chiloé, que me parece muy bien y todos tenemos que respaldarlo, también se haga un esfuerzo en materia de becas indígenas, que claro, eso ya no es solo una región, no es solo un territorio, sino que distintos territorios a lo largo y ancho de Chile. Con esa salvedad yo me allano a que lo aprobemos y lo despachemos en esta sesión, presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Les parecería entonces someterlo a votación en general? Pero antes le quisiera preguntar al Ejecutivo respecto a la propuesta que hace el senador García respecto de cuando resulten insuficientes. ¿Se deja contarse el informe o hay alguna objeción o hay alguna razón para objetarlo de parte del Ejecutivo? No sé. No, de hecho lo que hace, disculpe presidente por su intermedio, lo que hace el proyecto es ampliar las causales. De hecho, considera adicionalmente eso. Antes era más restrictivo. En estricto rigor, nosotros no vemos una gran dificultad, a menos que esto pueda implicar un mayor gasto fiscal, pero como los cupos están determinados por la ley de presupuestos, no debería. Entonces, yo creo que efectivamente. Y respecto a lo segundo que señalaba el senador García, con solo comentar, en la conversación preliminar al inicio de la comisión, tanto con el senador Quintana como con el senador García, comentamos el tema de las becas indígenas. Yo sé que ha habido algunos movimientos, de hecho. El día de hoy, incluso en el propio Ministerio de Educación, hubo de un hogar estudiantil indígena, fueron a manifestarse afuera. Lo cierto es que de la ley de presupuesto, de la discusión de la ley de presupuesto, tenemos un compromiso de hacer una modificación presupuestaria en esta fecha, en julio, la cual ya fue remitida a la Dirección de Presupuestos. De hecho, le envié a ambos por WhatsApp la copia de la solicitud de aumento presupuestario para asignar 700 millones adicionales a la beca indígena para poder ampliar los cupos. Efectivamente, lleva mucho tiempo sin aumentar los cupos, desde la época de la pandemia, un poquito antes.
Así que lo vamos a abordar y yo creo que es parte de la conversación que debemos tener también en el marco de la ley de presupuesto. Perdón, presidente, perdón, ministro. Esos 700 millones de pesos, ¿cuántas becas adicionales le permitirían? No tengo el dato exacto de cuántas becas implicaría, pero le podemos mandar la información en cuanto la tengamos. Yo también quisiera sumarme al planteamiento que ha hecho el senador García. De hecho, lo hemos conversado en varias ocasiones. Hemos oficiado desde esta comisión, hemos pedido incluso estudio a la biblioteca respecto de la necesidad, se lo hemos planteado también al actual Ejecutivo y al anterior, la necesidad de alcanzar la universalización de la beca indígena. No estamos diciendo que eso haya que hacerlo en el marco de la ley presupuestaria 2025, ni mucho menos, pero es perfectamente posible, dado que, como ha dicho el Ejecutivo, no son tantos los chicos que están quedando hoy día, los estudiantes en todo Chile, no solo en la Araucanía, hay un componente fuerte, ¿sí? Que están quedando sin becas. Lo que pasa es que es una situación igualmente injusta como la que ocurre en Chiloé, porque en un hogar que tiene la misma condición socioeconómica, señor ministro, se le asigna a el hermano que está en sexto básico y la hermana que está en cuarto básico no recibe la beca. Entonces, finalmente ahí no hay ninguna consideración socioeconómica, hay más bien arbitrariedad, no digo de este gobierno, de esta JUNAEP. Entonces, es parte también de los temas que nosotros quisiéramos conversar cuando concurra a la comisión la directora nacional de la JUNAEP. Entonces quisiéramos ser más enfáticos en esta ocasión a propósito de que es muy necesario lo de Chiloé con el tema de hacer un calendario tendiente a lograr la universalización de la beca indígena, así sea, no sé, por 2 gobiernos más, pero considerar cómo vamos a avanzar. Eso. Entonces someto el proyecto para la votación en general. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que incorpora a la provincia de Chiloé entre las beneficiarias del programa especial de becas establecido en el artículo 56 de la ley 18.681. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador García. A favor. Senador Espinosa. ¿Puedo fundamentar un poquito? Sí. Solamente quisiera contarle a los colegas parlamentarios de la realidad de Chiloé. Chiloé tiene hoy día en marcha, ¿no es cierto?, la construcción de un puente que ustedes conocen va a ser el más moderno de Latinoamérica. La ministra de Obras Públicas, por los graves problemas colectivos que tiene la isla, el archipiélago, mejor dicho, ha señalado que el 2028 vamos a tener ese puente en operación, lo cual es una gran noticia para Chiloé. Pero eso viene de la mano con un tema que nos tenía muy preocupados en el ámbito de la conectividad, que vamos a tener el puente más moderno en Latinoamérica con una vía que no da para más, que cuesta la vida de personas, la ruta desde Chacao hacia Chonchi. El Ministerio de Desarrollo Social hace 8 meses determinó que ese puente se iba a construir, esa doble vía se podía construir el 2042, porque no daba la rentabilidad social. ¿Por qué cuento esto? Porque también muchos estudiantes han muerto en esa ruta producto de las condiciones. Nos recibió el presidente Boric, junto con la bancada de mi partido de senadores, hace un par de meses, y se comprometió a buscar una solución a este tema de la doble vía. Y en menos de 60 días tuvo la solución y se va a licitar la doble vía para Chiloé. Digo esto porque, de hecho, esa gran gestión que hicimos, nunca recibí una llamada, por ejemplo, del diputado Ulloa para decir que bien lo hizo. Yo ahora lo felicito a él, porque este proyecto lo impulsó el diputado Ulloa, este proyecto que estamos viendo aquí, el diputado Héctor. Lo quiero felicitar porque de verdad impulsó esta iniciativa que va a beneficiar a alumnos, obviamente, que lo requieren y lo necesitan, toda vez que, con esto culmino la idea, muchas veces Chiloé ha quedado desprovisto de beneficio del Estado porque muchas veces los parámetros con los cuales se miden los bonos o los apoyos, ¿no es cierto?, de diversos ministerios, se hacen con la equidistancia de una isla que está a veces muy cerca de Castro, pero que tiene que esos alumnos atravesar una serie de otras islas para llegar. Por ejemplo, nos pasa mucho en el tema de Chonchi, que es una de las comunas Achao, Quinchao en particular, que tiene más de 10, 12 islas, varias islas. Entonces los problemas de conectividad que tienen son reales. Y a veces esos problemas de conectividad reales que tienen hacen que esos alumnos no vayan a educarse. Y esto va a permitir un incentivo para eso. Así que yo igual quiero agradecerle al ministro, y de verdad, Héctor, te digo en serio ahora, el haber impulsado esta iniciativa. La considero muy positiva para estos 1000 alumnos que van a ser beneficiarios
Y ojalá, sí, ministro, los mecanismos de selección sean incorporando criterios como lo que aquí se han planteado. A veces es bastante incomprensible cuando dos hermanos, uno tiene el beneficio y otro no, y ocurre. A mí me ha tocado muchas veces en el tema de la JUNAEP, con el tema de la educación preescolar, que tenemos alumnos que están en un nivel que tienen la alimentación y el hermano menor no la tiene. Entonces son situaciones que ojalá se corrijan para que los 1000 alumnos que van a ser beneficiados en Chiloé de verdad sean una contribución también para el futuro de nuestra región. Generalmente el chilote tiene una característica bien particular respecto a otros estudiantes. Vuelve a su tierra, vuelve, ¿no es cierto?, a brindar el servicio una vez hecho profesional, que muchas veces no ocurre en otros lugares. El chilote tiene esa particularidad también importante, así que agradezco al diputado Ulloa también habernos permitido apoyar esta iniciativa en las instancias correspondientes, pero él fue el gestor y eso se valora en política, dignifica la política cuando uno valora el trabajo que ha desarrollado, ¿no es cierto?, un parlamentario como el diputado Ulloa en este caso. Gracias. Muchas gracias, senador Espinosa. A favor. Dije que iba a votar a favor, pero por interés, tenía que decirlo a favor. Como se ha señalado, la ley consta de 2 artículos permanentes y un artículo transitorio. Dentro de los artículos, el artículo transitorio se refiere al financiamiento, que es con mayor gasto que de la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al Ministerio de Hacienda, no obstante el Ministerio con cargo al Ministerio de Educación. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo de la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar que la norma base que se establece en todo el proyecto de ley cuando se trata de financiar iniciativas de esta naturaleza a través de un artículo transitorio. Lo otro también, voy al tema financiero, que son las cuestiones que tienen que ver en la Comisión de Hacienda. Eso está en la página 3 del texto comparado. Se modifica la ley de presupuestos vigente con el objeto de modificar ahí el cupo máximo de las becas, que es precisamente lo que ha señalado el ministro, que se aumentan en 1000 las becas como consecuencia de este proyecto de ley, pasando de 2.531 a 3.531. Eso es en la glosa 6, correspondiente a la partida de la partida 09, el capítulo 09, que corresponde precisamente al Ministerio de Educación. Y luego el contenido propiamente tal del proyecto está en el artículo primero, que ahí hay 3 cambios. Uno, lo que ha planteado el senador García, que se incorpora ampliándose los beneficiarios, que no solamente se va a otorgar este beneficio a las personas que no tengan, sino que también a aquellas personas que resulten insuficientes los niveles, modalidades y especialidades educacionales a que alude esta disposición. Tengo entendido yo que la idea de la comisión sería de que se dejara constancia en el informe de que la expresión resulten insuficientes también considerará a aquellos estudiantes que deben de salir de la respectiva región para continuar su estudio, siempre y cuando obviamente cumplan con los requisitos que establece la ley, que básicamente sus condiciones socioeconómicas. Luego, el número 2 de este artículo primero, fundamentalmente lo que hace es incorporar de manera, a través de una modificación puntual, a Chiloé. Y lo tercero que hace este artículo es que en la comisión que se establece la ley, que se forma para otorgar en cada región el beneficio, actualmente esa está conformada por el intendente regional y se va a modificar, obviamente, por la nueva estructura que tenemos en el país, por el secretario regional ministerial de Educación. Él va a ser el representante del Ejecutivo en la respectiva comisión. Eso sería, en particular, el contenido del proyecto de ley, presidente, senadores. Yo tengo una sola duda respecto al último punto del representante en la comisión y se la formularía al ministro. ¿Por qué no se pensó en el delegado y para reemplazar al intendente? Porque es una función que va más allá de lo meramente educativo, tiene que ver con una mirada territorial, como se ha dicho acá. Presidente, por su intermedio, porque siempre ha sido finalmente el Ceremi de Educación el que ha representado al intendente anterior en el espacio, por lo tanto, no, claro. Entonces, en estricto rigor, estamos formalizando algo que ya de hecho está ocurriendo como parte de la expresión legal, sí. Bien, si le parece, podemos votar agrupadamente los dos artículos, los permanentes y el transitorio, dado que
los temas, la discusión respecto a los temas educacionales se ha hecho ya con la presentación del ministro y los senadores, entonces va haciendo. Entonces, en consecuencia, el señor presidente pone en votación el artículo primero en sus 3 numerales, el artículo segundo y el artículo transitorio. Senador Velázquez. Senador García. Senador Espinosa. A favor. A favor. Presidente. A favor también. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra de estos artículos. Queda aprobado en particular. Aprobado entonces, en general y particular este proyecto. Me ha Solicita en la tarde. Sí, la por autorización supuesto, a la vamos a sala. solicitar esta tarde a la autorización de la sala para verlo en general y particular, que ya lo vimos. Me ha pedido la palabra también el diputado Estrulloa, que como se ha reconocido acá, ha sido impulsor de este proyecto desde la Cámara de Diputados. Le ofrezco por unos minutos la palabra, diputado. Gracias, presidente. Voy a ser breve, junto con saludar a los miembros de la comisión, a mi amigo, el senador Fidel Espinosa Sandoval, con mucho afecto. Yo quiero agradecer en primer lugar la disposición a tramitar este proyecto, claro que efectivamente se dice siempre es de poca complejidad, de fácil despacho, pero de la enorme importancia, en este caso para 1000 familias, que desde hoy día o desde la próxima semana de la publicación de la ley podrían tener acceso a la diferencia entre seguir estudiando o quedarse truncados los sueños educacionales. Yo creo que es fundamental entender que muchas veces estos proyectos, si bien son fáciles, insisto, de tramitar, tienen una importancia tal que las familias que hoy día no han tenido en base a una injusticia que nace desde la propia ley, hoy día yo creo que se está enmendando ese error. Junto con eso, no quiero extenderme lo técnico, yo quiero valorar la disposición del ministro de Educación, quien obviamente lo conversamos previamente desde el año pasado, pero sobre todo quiero hacer justicia con alguien respecto a la cual ustedes por su intermedio han hablado ya, que es la directora nacional de Junaev, Camila Rubio. Para que esto avance muchas veces se requiere, más allá de la norma técnica, administrativa, etcétera, se requiere de voluntades políticas. Y ella fue la primera persona a quien recurrimos y tuvimos una disposición absoluta para avanzar en este tema. Yo lo quiero valorar hoy día porque evidentemente está siendo objeto de ataques que todos sabemos de quienes vienen en proceso licitatorio de grande interés económico por los recursos que maneja. Quiero valorar esa disposición por su intermedio, presidente, y valorar también la disposición que han tenido ustedes en aprobar una norma, un proyecto de escasa complejidad, insisto, pero que 1000 familias de Chiloé lo reciben con ansia, porque esto marca el futuro y realmente que nosotros evidentemente tenemos distintas sensibilidades, vocaciones, ideologías, pero evidentemente nosotros, yo estoy seguro que buscamos la movilidad social como base, como motor de nuestra sociedad. Agradecido, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted, señor diputado, y de esta manera entonces ya queda despachado el proyecto y le entregamos una muy buena noticia a través de los representantes en ese territorio a la región de los lagos, pero en particular a la isla de Chiloé. Respecto al segundo punto de la tabla... Hemos logrado un acuerdo porque es una propuesta de sí, comisión. le ofrezco la palabra, señor secretario. Sí, en el segundo y tercer punto de la tabla se encuentran dos boletines, que son el 16.763 y el 16.766, que se refieren, voy a decirlo así, de manera un poco general, aunque los fundamentos pueden presentar algunas situaciones distintas, al tema de la admisión escolar. Un proyecto fue presentado por quienes eran a la fecha, el 17 de abril, fue presentado antes, pero se dio cuenta en esa oportunidad, los integrantes de la Comisión de Educación, la totalidad de los integrantes de la Comisión de Educación, que eran los senadores Aravena, Proboste, Espinosa, García y Sangüesa. Y luego se presentó también esa misma fecha otro proyecto de ley, también 17 de abril, por los senadores señoras Aravena y Esperger y senadores García, Sangüesa y Van Rysselberghi. Son dos proyectos de ley que tienen una conformación más o menos similar, tienen por objeto modificar la ley de subvención del Estado en lo que se refiere al proceso de admisión escolar. El texto es un texto muy similar, ambos constan de un artículo único con 2 numerales. En su momento, presidente, recordar de que el senador Sangüesa, ya en las últimas sesiones destinadas a la discusión del proyecto de ley que modificara la ley 21.040, el boletín 16.705, sugirió a la Comisión la posibilidad de refundir estos proyectos. La Secretaría cree que sería, como se encuentra en la situación reglamentaria,
admisibles, es decir, que se encuentran ambos en el primer trámite reglamentario y ambos corresponden a una moción, para continuar con su tramitación creo que sería quizá la mejor manera de refundir estos proyectos y luego llegar a un texto único, que el texto es prácticamente el mismo en ambos proyectos, de manera de poder hacer una prosecución más fácil de esta iniciativa de ley. Sin perjuicio de eso, se han elaborado los dos textos comparados, en textos separados, y que la comisión, en definitiva, determine esta forma de seguir adelante con la tramitación de estos dos proyectos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Senador García. Presidente, a mí también me parece bueno que lo fusionáramos. Ya después en la discusión en particular vamos a ir viendo cuáles normas tienen más consenso, cuáles no, a lo mejor todas, pero yo estoy de acuerdo en fusionar los proyectos. Gracias, presidente. Bien, también me parece bien fusionar estos dos proyectos. Lo que no parecería en su momento era lo fusionado, como se planteaba por otro colega, con la 21.040, porque son de naturaleza distinta, pero esto sí, en un momento Originalmente así se planteó. En el momento se había planteado así, pero nos parece bien razonable. ¿Se acordó así? Se había acordado así. Claro, porque se dieron solo los números, los boletines y no se... Claro. Pero es bastante razonable lo que señala el senador García. Sí, ¿se acuerda entonces de pedir, señor ministro? Sí. Presidente, es más bien una consulta metodológica, porque al ser mociones de parlamentario, no sé cómo se va a organizar metodológicamente la discusión para poder conocer, profundizar en los temas. Porque cuando es un mensaje del Ejecutivo, el Ejecutivo viene, presenta, entra en el debate técnico, digamos, mostramos datos, cifras o lo que sea que sostenga en la propuesta o el diseño del proyecto de ley. Entonces, creo que sería bueno tener un espacio de esas características prontamente, digamos, sobre todo considerando que ahora se ha tomado la decisión, que me parece lo razonable, porque además hacemos una pura discusión y no dos, de fusionar ambos proyectos, digamos. Entonces, eso creo que sería bueno organizarlo y obviamente también disponernos a contribuir en el esfuerzo técnico para poder hacer el ejercicio. Bien, entonces, si les parece, solicitaríamos eso a la sala, dejaríamos hasta aquí el tema y la relación del proyecto. Yo sugeriría que lo hagamos también con el senador Sangüesa, quien ha sido uno de los impulsores también de esta iniciativa. Sí, presidente, solamente recordar a la comisión, lo que sí es que desde el punto de vista formal, para efectos de, si en algún momento obviamente se aprueba este proyecto, tiene que ir con un solo texto. Con un solo texto, que ahí la posibilidad, siempre la planteo yo, es escoger uno de los dos textos o hacer un texto refundido también, que recoja, creo que los cambios son mínimos entre ambos proyectos, son muy pocos, entonces creo que, claro, pero en su momento, lo que pasa es que ya en general, lo que pasa es que este proyecto en teoría lo tenemos que discutir en general en particular porque es un proyecto de artículo único. En consecuencia se pueden hacer también inmediatamente las indicaciones en el proceso de la discusión en general, tanto el ejecutivo como de parlamentario. Si lo único que yo advierto es que es solamente un texto el que va a su discusión en sala. Claro, sí, Muchas y gracias. afortunadamente aquí hay un buen equipo de secretaría para ese efecto, así que no hay problema. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sociedad.